El grito de una guitarra flamenca rasgó el aire. Pero no fue suficiente para acallar el latido desbocado de mi corazón. Bajo la luz tenue de una farola en una callejuela de Sevilla, Elena me miró con esos ojos oscuros que parecían contener el peso de un secreto inconfesable. Sofía. Quédate esta noche en mi casa, susurró. Y algo en su voz me hizo temblar. Como si el universo entero supiera que esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. Era una noche cálida de verano. De esas en las que el aire huele a azahar y a promesas rotas. Elena y yo habíamos pasado el día paseando por el barrio de Triana, riendo entre tapas de salmorejo y copas de vino tinto. Ella, con su cabello corto y su risa que parecía desafiar al mundo, siempre había sido mi refugio. Yo, Sofía, la chica que todos veían como la fuerte, la que nunca dudaba. Sentía que con Elena podía dejar caer mis muros. Habíamos sido amigas desde la universidad. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Sus roces accidentales. Nuestras miradas que se sostenían demasiado tiempo. El silencio que hablaba más que las palabras. Aquella noche, acepté su invitación sin pensarlo demasiado. Su casa estaba en una calle estrecha. Una vivienda antigua con balcones de hierro forjado y paredes blancas que parecían susurrar historias de generaciones pasadas. Entramos riendo, con las mejillas encendidas por el vino y la emoción. Su madre, Carmen. Una mujer de unos 50 años con el rostro endurecido por la vida y una mirada que cortaba como un cuchillo. Nos recibió con una sonrisa tensa. Sofía. ¡Qué alegría verte!, dijo. Pero sus ojos no acompañaban sus palabras. Había algo en ella que siempre me había inquietado. Una mezcla de frialdad y devoción religiosa que contrastaba con la calidez de Elena. Nos sentamos en el salón, decorado con muebles oscuros y un crucifijo colgado en la pared. Elena puso música suave. Una guitarra que llenaba el espacio de melancolía. Hablamos de todo y de nada. Como siempre hacíamos. Pero cada palabra parecía cargada de un significado que ninguna de las dos se atrevía a nombrar. Cuando Carmen se retiró a su habitación, Elena me tomó de la mano y me llevó a la suya. «Quédate aquí conmigo», dijo. Y su voz tembló. No de miedo, sino de algo más profundo. Algo que yo también sentía, pero no sabía cómo articular. La habitación de Elena era un caos ordenado, libros apilados en el suelo, velas a medio consumir, y un póster de Frida Kahlo que parecía observarnos desde la pared. Nos tumbamos en su cama, todavía vestidas, mirando el techo mientras el ventilador giraba lentamente. Hablamos en susurros, como si temiéramos despertar a los fantasmas de la casa. Sofía. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una vida que no es tuya?, preguntó Elena, girándose hacia mí. Sus ojos brillaban en la penumbra. Y sentí un nudo en el estómago. Todo el tiempo, respondí. Y mi mano buscó la suya sin que yo lo decidiera conscientemente. Nuestros dedos se entrelazaron. Y el silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Entonces, ella se acercó. Su aliento rozó mi mejilla. Y antes de que pudiera procesarlo, sus labios encontraron los míos. Fue un beso tímido al principio, como si ambas temiéramos romper algo frágil. Pero pronto se volvió urgente. Desesperado. Como si hubiéramos estado conteniendo ese momento durante años.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que despertaría a toda Sevilla. Pero entonces, un crujido en el pasillo nos separó como si un relámpago hubiera caído entre nosotras. La puerta se abrió de golpe. Carmen estaba allí, con una bata blanca y los ojos encendidos de furia. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. Su voz como un látigo. Elena se puso de pie de un salto, pálida, mientras yo me quedaba congelada, incapaz de moverme. «Mamá». «No es lo que piensas», balbuceó Elena. Pero la mirada de Carmen no dejaba espacio para explicaciones. «Fuera de mi casa». «Sofía». «Ahora», ordenó. Y su voz temblaba de rabia contenida. Me levanté, con las piernas temblorosas, y salí de la habitación sin mirar atrás. Pero el eco de los sollozos de Elena me persiguió hasta la calle. Caminé bajo la luz de la luna, con el corazón hecho pedazos. No era solo la vergüenza o el miedo lo que me ahogaba, sino la certeza de que algo se había roto para siempre. Elena y yo habíamos cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche no solo marcó el fin de nuestra amistad tal como la conocíamos, sino que desató una tormenta que nos arrastraría a ambas hacia un abismo de secretos, culpas y redención. Las calles de Sevilla estaban vacías, pero el eco de mis pasos resonaba como un tambor en mi pecho. No podía dejar de pensar en la mirada de Carmen, en la forma en que sus ojos me habían acusado sin palabras, como si yo fuera la culpable de corromper a su hija. Pero más que nada, no podía sacarme de la cabeza el rostro de Elena, pálido y roto, mientras intentaba explicarse ante una madre que ya había dictado su sentencia. Llegué a mi pequeño apartamento en el barrio de Santa Cruz, un lugar lleno de plantas y recuerdos de días más simples. Me dejé caer en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje de Elena que nunca llegó. Las horas pasaron, y el silencio se volvió insoportable. Quería llamarla, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si Carmen había confiscado su teléfono? ¿Y si Elena, en un arranque de culpa, había decidido darme la espalda? La incertidumbre me devoraba, y cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sentía sus labios, y luego el golpe de aquella puerta abriéndose. A la mañana siguiente, el sol entró por mi ventana como una burla. Me obligué a levantarme, a prepararme un café, a fingir que el mundo no se había desmoronado. Pero cuando revisé mi teléfono, había un mensaje de Elena: necesito verte. Plaza Nueva. A las 12. Mi corazón dio un vuelco. No sabía si era esperanza o terror lo que sentía, pero me vestí a toda prisa y salí corriendo hacia la plaza. La Plaza Nueva estaba llena de vida, turistas tomando fotos, niños corriendo tras palomas, y el murmullo constante de la ciudad. Elena estaba sentada en un banco, con una bufanda azul que contrastaba con su piel pálida. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con tanta fuerza que casi me corta la respiración. Lo siento, Sofía, susurró contra mi hombro. No quería que pasara así. Sus ojos estaban hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Nos sentamos, y ella comenzó a hablar, con la voz quebrada. Me contó cómo Carmen la había interrogado hasta el amanecer, exigiendo respuestas que Elena no estaba lista para dar.
Le dije que no era nada, que solo éramos amigas. Pero no me creyó. Confesó, apretando mi mano. Me dijo que soy una vergüenza, que estoy pecando, que voy a arruinar mi vida. Cada palabra era un puñal. No solo por lo que significaba para Elena, sino porque yo también sentía el peso de esa condena, aunque no fuera mía. Intenté consolarla, pero mis palabras sonaban vacías. No eres una vergüenza, Elena. Eres todo lo que está bien en este mundo, dije. Y por un momento, su rostro se iluminó con una sonrisa débil. Pero entonces, me contó algo que me heló la sangre. Carmen había amenazado con contárselo todo a la familia, a los vecinos, incluso a la parroquia donde Elena había crecido cantando en el coro. No puedo soportar la idea de que todos me miren como si fuera un monstruo, dijo. Y una lágrima rodó por su mejilla. Decidimos caminar, como si el movimiento pudiera ahuyentar nuestros miedos. Terminamos en el parque de María Luisa, bajo la sombra de los árboles centenarios. Allí, sentadas en un banco, Elena me tomó de las manos y me miró con una intensidad que me desarmó. Sofía. Lo que siento por ti no es un error. No puedo seguir mintiéndome. Sus palabras eran un bálsamo y una maldición al mismo tiempo. Porque yo también lo sentía. Ese amor que crecía como una planta salvaje, Imparable. pero que ahora estaba bajo la sombra de la furia de Carmen. No sabía cómo responderle. Quería prometerle que todo estaría bien, que podríamos enfrentarnos al mundo juntas. Pero la realidad era más cruel. En España, aunque las leyes habían avanzado, la sociedad no siempre seguía el mismo ritmo. En barrios como el de Elena, donde la tradición y la religión aún pesaban, ser quien éramos podía convertirnos en blanco de murmullos y desprecio. Pero en ese momento, bajo los árboles, solo quería protegerla. Decidimos que lo mejor era mantener la distancia por unos días. Al menos hasta que las cosas se calmaran. No quiero perderte, dijo Elena antes de irse. Y sus palabras se clavaron en mi alma. Regresé a casa con el corazón en un puño, sabiendo que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que nos pondría a prueba de maneras que ninguna de las dos podía imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el recuerdo del beso de Elena me mantenía despierta por las noches, como un faro en medio de la tormenta. Por otro, la sombra de Carmen y su amenaza me perseguía como un espectro. No podía evitar preguntarme hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a su hija de lo que ella consideraba un pecado. Intenté mantenerme ocupada, trabajando en la librería donde pasaba mis días rodeada de libros y clientes que buscaban historias para escapar de sus propias vidas. Pero cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, esperaba ver a Elena, con su sonrisa tímida y su bufanda azul. No vino. Sus mensajes eran escasos, breves, como si temiera que alguien estuviera leyendo por encima de su hombro. Todo está tenso en casa, escribió una noche. Mamá no para de hablar de la iglesia, de la salvación. No sé cuánto más puedo soportar. El viernes por la noche. No pude más. Le escribí, voy a tu casa. No puedo seguir así. Su respuesta fue inmediata. No. Sofía.
Por favor. Es peligroso. Pero el miedo en sus palabras solo alimentó mi determinación. No podía dejarla sola en esa casa, atrapada bajo el peso de la desaprobación de Carmen. Me puse una chaqueta y salí hacia Triana, con el corazón latiendo como si fuera a enfrentarme a un dragón. Cuando llegué, la calle estaba silenciosa, salvo por el eco lejano de un bar flamenco. Toqué el timbre, y tras lo que pareció una eternidad, Elena abrió la puerta. Estaba demacrada, con ojeras que delataban noches sin dormir. No deberías estar aquí, susurró, pero me dejó pasar. El salón estaba oscuro, y el crucifijo en la pared parecía más grande, más opresivo. Nos sentamos en el sofá, y ella me contó todo. Carmen había intensificado su cruzada. Había hablado con el párroco de la iglesia local, quien le había recomendado un retiro espiritual para curar a Elena. Me dijo que estoy enferma, Sofía, que lo que siento por ti es una prueba del diablo, dijo, con la voz rota. Quise abrazarla, pero ella se apartó, como si temiera que el simple contacto entre nosotras pudiera confirmar las acusaciones de su madre. No sé si soy lo suficientemente fuerte para esto, confesó. Intenté mantener la calma, aunque por dentro estaba furiosa. ¿Cómo podía una madre, alguien que se suponía que debía amar incondicionalmente, hacerle esto a su hija? Le tomé las manos, ignorando su resistencia. Elena, no estás enferma. Lo que sentimos no es un error. Ese es lo más real que he sentido en mi vida. Mis palabras parecieron encender algo en ella, porque por un momento, sus ojos recuperaron un destello de esperanza. Pero entonces, escuchamos pasos. Carmen apareció en el umbral, con una expresión que era una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Qué haces aquí, Sofía? No te dije que te mantuvieras lejos. Su voz era fría, pero había algo nuevo en ella, miedo. Quizás temía que yo fuera más fuerte de lo que ella podía controlar. Intenté hablar, pero Elena se levantó y se puso entre nosotras. Mamá, para. Sofía no tiene la culpa de nada. Soy yo. Soy yo la que la quiere. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró a su hija como si no la reconociera, como si la Elena que había criado hubiera desaparecido. No sabes lo que dices, murmuró, pero su voz temblaba. Por un momento, pensé que cedería, que el amor por su hija sería más fuerte que sus prejuicios. Pero entonces, dio un paso atrás y dijo, si sigues por este camino, no tendrás un hogar aquí. Y se fue, dejándonos solas en un salón que de repente parecía demasiado pequeño para contener tanto dolor. Elena se derrumbó en mis brazos, llorando como nunca la había visto. La sostuve, prometiéndole en silencio que no la dejaría enfrentarse a esto sola. Pero en el fondo, sabía que las cosas solo se pondrían más difíciles. Carmen no era el único obstáculo, toda una comunidad, con sus juicios y sus murmullos, estaba esperando para caer sobre nosotras. Y aún así, en ese momento, con Elena temblando contra mi pecho, supe que valía la pena luchar por ella. La amenaza de Carmen resonaba como un eco interminable en mi mente. No tendrás un hogar aquí.
Elena estaba destrozada. Y yo. Aunque intentaba ser su roca. Sentía que el suelo bajo mis pies también se tambaleaba. Esa noche. La convencí para que viniera a mi apartamento. No podía dejarla en esa casa, donde cada rincón parecía diseñado para aplastarla. Mi apartamento. Con sus paredes llenas de fotos y libros desordenados. Se convirtió en nuestro refugio temporal. Elena se sentó en el sofá, abrazando una taza de té que no tocó. No sé qué hacer. Sofía. Dijo. Con la mirada perdida. Es mi madre. A pesar de todo. La quiero. Pero también te quiero a ti. Y eso me está desgarrando. Sus palabras eran un puñal. Porque yo también sentía esa dualidad, el amor por ella y el miedo a lo que significaba enfrentarnos al mundo. Pasamos la noche hablando. Planeando. Soñando con una vida donde no tuviéramos que escondernos. Le conté sobre mi tía Clara. Una mujer que vivía en Cádiz y que siempre había sido un espíritu libre. Alguien que nunca se doblegó ante las expectativas de los demás. Podríamos ir con ella por un tiempo. Sugerí. Lejos de Sevilla. Lejos de todo esto. Elena asintió. Pero la tristeza en sus ojos me decía que no estaba lista para dejar atrás su vida. Por dolorosa que fuera. Al día siguiente. La realidad nos golpeó con fuerza. Elena recibió una llamada de su tía Rosa. La hermana de Carmen. Que vivía en el mismo barrio. Tu madre está hablando con todo el mundo. Elena. Dice que estás confundida. Que necesitas ayuda. El párroco quiere verte. El pánico cruzó el rostro de Elena. Y supe que no podíamos quedarnos quietas. Decidimos ir a hablar con Rosa. Con la esperanza de que pudiera mediar. De que alguien en esa familia pudiera entendernos. La casa de Rosa era un contraste con la de Carmen, llena de colores. Con plantas colgando de los balcones y un olor a incienso que flotaba en el aire. Rosa. Una mujer de unos 60 años con el cabello teñido de rojo y una risa contagiosa. Nos recibió con una calidez que me sorprendió. Pero cuando Elena le contó lo que había pasado, su expresión se ensombreció. Carmen siempre ha sido así. Rígida como una estatua. Pero no es mala. Solo está asustada. Cree que está perdiendo a su hija. Intentamos explicarle que no queríamos hacerle daño a nadie. Que solo queríamos ser nosotras mismas. Rosa escuchó. Asintiendo lentamente. Pero sus palabras finales no fueron las que esperábamos. Entiendo lo que sienten. Pero esto no será fácil. La gente aquí habla. Y Carmen no va a ceder. Si quieren estar juntas, tendrán que ser más fuertes de lo que nunca han sido. Sus palabras eran un recordatorio de que nuestra lucha apenas comenzaba. De vuelta en mi apartamento. Elena y yo nos enfrentamos a una decisión imposible: seguir luchando en Sevilla. Donde cada día sería una batalla contra los prejuicios. O buscar un nuevo comienzo en otro lugar. No quiero huir. Dijo Elena. Con una determinación que no había visto antes. Si nos vamos, será porque queremos. No porque nos obliguen. Su valentía me dio fuerzas. Pero también me aterrorizaba. Porque sabía que Carmen no se rendiría. Y que la comunidad que la rodeaba sería su arma más poderosa. Esa noche. Mientras Elena dormía a mi lado.
Recibí un mensaje de un número desconocido: deja a mi hija en paz. O lo pagarás. El corazón se me detuvo. No necesitaba una firma para saber que era Carmen. Su amenaza era clara. Pero también lo era mi resolución. No iba a dejar que el miedo me apartara de Elena. Pero mientras miraba su rostro dormido, tan frágil y a la vez tan fuerte, me pregunté si ambas tendríamos la fuerza para soportar lo que venía. El mensaje de Carmen me persiguió como una sombra. No se lo mostré a Elena. No quería añadir más peso a sus hombros. Pero cada vez que miraba mi teléfono, sentía un escalofrío. Decidimos que lo mejor era actuar con cautela. Mantener un perfil bajo mientras pensábamos en nuestro siguiente paso. Pero Sevilla no era un lugar donde los secretos pudieran esconderse por mucho tiempo. Una mañana, mientras desayunábamos en una cafetería cerca de la catedral, noté que Elena estaba más callada de lo habitual. ¿Qué pasa?, pregunté, temiendo lo peor. Ella suspiró y sacó su teléfono. Mira esto, dijo, mostrándome un grupo de WhatsApp del barrio. Alguien, probablemente instigado por Carmen, había compartido un mensaje insinuando que Elena estaba confundida y necesitaba guía espiritual. Los comentarios eran una mezcla de lástima y desprecio, con frases como «pobrecita», «tan joven y ya perdida, eso le pasa por juntarse con malas influencias». Sentí una rabia que apenas podía contener. Mala influencia era yo, según ellos. Elena intentó restarle importancia, pero vi el dolor en sus ojos. No les hagas caso, Sofía. Son solo rumores, dijo. Pero su voz temblaba. Quise gritar. Enfrentarme a todos. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. En cambio, tomé su mano y le prometí que encontraríamos una manera de salir adelante. Esa tarde, decidimos buscar apoyo. Encontramos un grupo de apoyo LGBT en Sevilla. Una organización pequeña pero acogedora que se reunía en un centro comunitario. Al entrar, nos recibieron rostros amables. Historias similares a la nuestra. Y por primera vez en días, sentimos que no estábamos solas. Una mujer llamada Marta, de unos 40 años, compartió su propia experiencia. Había perdido a su familia cuando salió del armario, pero encontró una nueva familia en la comunidad. No va a ser fácil, pero vale la pena ser quienes son, nos dijo. Sus palabras nos dieron esperanza. Pero también nos enfrentaron a una verdad incómoda. Nuestra lucha no solo era contra Carmen, sino contra un sistema de creencias arraigado en la tradición. Cuando salimos de la reunión, Elena estaba más animada. Pero yo no podía sacarme de la cabeza el mensaje de Carmen. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para separarnos? Esa noche, mientras caminábamos por el río Guadalquivir, Elena me sorprendió con una idea. Deberíamos hacer algo grande, Sofía. Algo que les muestre que no nos avergonzamos de lo que somos. Su idea era organizar un evento en la librería donde yo trabajaba. Una noche de poesía y música dedicada a historias de amor diversas. Podemos invitar a la comunidad. A Marta. A todos los que nos apoyan. Que vean que no estamos solas. Su entusiasmo era contagioso. Y por un momento, olvidé el miedo. Comenzamos a planear el evento con cuidado, sabiendo que podía atraer la atención equivocada.
Contactamos a artistas locales, poetas, músicos, todos dispuestos a apoyarnos. Pero mientras preparábamos los detalles, recibí otro mensaje anónimo. Para. O lo lamentarás. Esta vez no pude ignorarlo. Le conté a Elena. Y aunque intentó mantenerse fuerte, vi el miedo en sus ojos. No podemos dejar que nos asusten, dijo. Pero su voz no era tan firme como antes. El día del evento llegó. Y la librería estaba llena de vida. Había velas en las mesas, música suave de fondo, y un público diverso que aplaudía cada poema, cada canción. Elena subió al escenario, con su guitarra, y cantó una canción que había escrito para mí. Sus versos hablaban de amor, de lucha, de encontrar luz en la oscuridad. Cuando terminó, el público estalló en aplausos, y yo no pude contener las lágrimas. Pero entonces vi una figura en la puerta. Era Carmen, con una expresión que no podía descifrar. Y supe que la tormenta aún no había terminado. La presencia de Carmen en la puerta de la librería era como un relámpago en una noche clara. El público seguía aplaudiendo, ajeno al drama que se desplegaba en silencio. Elena, todavía en el escenario. No la había visto. Me acerqué a Carmen, con el corazón en la garganta, decidida a no dejar que arruinara este momento. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando mantener la voz firme. Ella me miró con esos ojos que parecían atravesarme. Vine a ver hasta dónde llega esta locura, respondió. Y su tono era una mezcla de desprecio y dolor. No quería una confrontación pública, así que la invité a salir al patio trasero de la librería. El aire estaba cargado del aroma de los jazmines, pero no había nada de paz en ese momento. Carmen, no estamos haciendo nada malo. Solo queremos ser felices, dije, buscando en su rostro alguna señal de humanidad. Ella apretó los labios, como si mis palabras fueran un insulto. Tú no entiendes. Sofía. Elena es mi hija. No voy a dejar que se pierda por tu culpa. Antes de que pudiera responder, Elena apareció en el patio. Mamá. Para. Dijo, con una firmeza que me sorprendió. No estoy perdida. Estoy más viva que nunca. Carmen la miró como si no la reconociera. Y por un momento pensé que iba a ceder. Pero entonces dijo algo que nos heló a ambas. Si sigues con esto, no solo te echaré de casa. Haré que todos en el barrio sepan quién eres realmente. Era una amenaza directa. Y supe que no estaba blufeando. El evento continuó. Pero la magia se había roto. Elena y yo nos esforzamos por sonreír, por agradecer a los asistentes. Pero el peso de las palabras de Carmen nos aplastaba. Cuando todos se fueron, nos quedamos solas en la librería, rodeadas de libros que parecían susurrar historias de lucha y resistencia. No puedo seguir viviendo así, Sofía, dijo Elena, con lágrimas en los ojos. No puedo seguir eligiendo entre tú y mi familia. Le propuse una idea que había estado rondando mi mente: dejar Sevilla por un tiempo. Irnos a Cádiz con mi tía Clara. Allí podemos empezar de nuevo.
Sin miedo. Sin juicios. Dije. Aunque sabía que era más un sueño que una solución real. Elena asintió. Pero su mirada estaba llena de dudas. ¿Y si nos siguen persiguiendo? ¿Y si nunca escapamos de esto?, preguntó. No tenía respuestas. Pero la tomé de la mano y le prometí que lo enfrentaríamos juntas. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Hicimos planes. Compramos billetes de autobús. Y le conté a mi tía Clara todo lo que estaba pasando. Ella, con su voz cálida y su risa contagiosa, nos prometió un hogar en Cádiz. Un lugar donde podríamos ser nosotras mismas. Pero mientras empacábamos, los mensajes anónimos seguían llegando. Cada vez más amenazantes. No te escaparás tan fácil, decía uno. Te encontraré, decía otro. Estaba claro que Carmen, o alguien cercano a ella, no iba a dejarnos en paz. La noche antes de irnos, Elena recibió una llamada de su tía Rosa. Carmen está fuera de control, nos advirtió. Ha hablado con el párroco y con algunos vecinos. Planean confrontarte antes de que te vayas. El miedo se apoderó de nosotras. Pero también nos dio una claridad dolorosa, si queríamos un futuro juntas. Tendríamos que enfrentarnos a todo. Incluso a lo peor. Decidimos quedarnos una noche más en Sevilla. No por miedo, sino para cerrar este capítulo de nuestras vidas. Organizamos una pequeña reunión en mi apartamento, invitando a Marta y a otros amigos del grupo de apoyo. Fue una noche llena de risas, lágrimas y promesas de seguir luchando. Pero mientras brindábamos por un futuro incierto, alguien tocó a la puerta. Era Carmen, acompañada del párroco y un grupo de vecinos. Y supe que el enfrentamiento final estaba a punto de comenzar. El timbre sonó como un trueno, rompiendo la calidez de nuestra pequeña reunión. Elena y yo nos miramos, y supe que ambas sabíamos quién estaba al otro lado de la puerta. Marta, siempre perceptiva, se levantó y puso una mano en mi hombro. Lo que venga. Lo enfrentaremos juntas, dijo. Y sus palabras me dieron el coraje que necesitaba. Abrí la puerta. Y allí estaba Carmen, flanqueada por el párroco, un hombre mayor con una expresión severa, y un grupo de vecinos que murmuraban entre sí. Elena, ven con nosotros ahora, dijo Carmen, sin siquiera mirarme. Su voz era fría, pero había un temblor en ella, como si una parte de ella temiera lo que estaba a punto de hacer. Elena se puso de pie, con la barbilla en alto, y respondió, no. Mamá. Este es mi hogar ahora, con Sofía y con las personas que me aceptan tal como soy. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. El párroco dio un paso adelante, con una Biblia en la mano. Hija, estás confundida. Deja que te ayudemos a encontrar el camino correcto, dijo, con un tono que pretendía ser amable pero que destilaba condescendencia. Me hervía la sangre. Pero antes de que pudiera hablar, Marta intervino. Padre. Con todo respeto, el amor no es un pecado. Lo que están haciendo aquí, juzgando a estas chicas, eso sí es un error. Los vecinos se miraron entre sí, incómodos.
Y por primera vez sentí que no todos estaban de acuerdo con Carmen. La discusión se prolongó, con voces que subían y bajaban como las olas del Guadalquivir. Algunos vecinos intentaron mediar. Otros simplemente observaban. Pero Carmen no cedía. No voy a permitir que mi hija viva en el pecado, repetía, como un mantra. Elena, con lágrimas en los ojos. Finalmente explotó. Basta. Mamá. ¿No ves que me estás matando? Todo lo que quiero es ser feliz. ¿Es eso tan malo? Por un momento pensé que Carmen se quebraría. Vi una chispa de dolor en sus ojos, como si las palabras de Elena hubieran tocado algo profundo en ella. Pero entonces dio un paso atrás y dijo: si eliges esto, no eres mi hija. Y se fue, seguida por el párroco y la mayoría de los vecinos. Solo Rosa, la tía de Elena, se quedó. Nos abrazó a ambas, con lágrimas en los ojos. Dame tiempo, chicas. Hablaré con ella, prometió antes de irse. Esa noche, Elena y yo apenas dormimos. Nos quedamos abrazadas en el sofá, hablando de todo lo que había pasado, de lo que significaba seguir adelante. No quiero odiar a mi madre, dijo Elena, con la voz rota. Pero tampoco quiero renunciar a ti. Le prometí que nunca tendría que elegir, que encontraríamos una manera de construir una vida juntas, aunque el camino estuviera lleno de espinas. A la mañana siguiente, partimos hacia Cádiz. El viaje en autobús fue silencioso, con las dos mirando por la ventana, perdidas en nuestros pensamientos. Cuando llegamos, mi tía Clara nos recibió con los brazos abiertos. Su casa, una pequeña villa cerca del mar, era un remanso de paz. Nos dio una habitación con vistas al océano, y por primera vez en semanas, sentí que podíamos respirar. Pero incluso en Cádiz, los ecos de Sevilla nos alcanzaron. Recibimos noticias de Rosa. Carmen había comenzado a asistir a reuniones con un grupo conservador, convencida de que podía salvar a Elena. Los mensajes anónimos no paraban, y aunque intentábamos ignorarlos, cada uno era un recordatorio de que nuestra lucha no había terminado. Pero también había esperanza. En Cádiz encontramos una comunidad que nos acogió. Personas que celebraban nuestro amor en lugar de condenarlo. Y poco a poco, Elena comenzó a sonreír de nuevo. Los días en Cádiz eran como un sueño del que no queríamos despertar. La brisa del mar, las risas de mi tía Clara y la sensación de libertad que venía con cada amanecer nos dieron un respiro que no sabíamos que necesitábamos. Elena y yo comenzamos a construir una vida juntas. Trabajábamos en una pequeña cafetería cerca de la playa. Paseábamos por el paseo marítimo al atardecer. Y por las noches, escribíamos poesía bajo la luz de las velas. Pero incluso en este paraíso, el pasado seguía acechándonos. Rosa nos mantenía al tanto de lo que pasaba en Sevilla. Carmen no había cedido, pero tampoco había cumplido su amenaza de exponer a Elena públicamente. Creo que en el fondo te extraña, nos dijo Rosa en una llamada. Pero su orgullo y sus creencias no la dejan dar el brazo a torcer. Elena escuchaba en silencio, con una mezcla de esperanza y dolor. Sabía que amaba a su madre,
Pero también sabía que volver a Sevilla podía significar perder todo lo que habíamos construido. Una noche. Mientras caminábamos por la playa, Elena me tomó de la mano y me llevó hasta la orilla. El sonido de las olas era hipnótico. Y bajo la luz de la luna, ella se arrodilló. Sofía. No tengo un anillo. Ni una gran promesa. Pero quiero que sepas que te elijo a ti. Todos los días. Pase lo que pase. Sus palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. La abracé, con lágrimas en los ojos. Y le prometí lo mismo. En ese momento, supe que nuestro amor era más fuerte que cualquier amenaza. Cualquier juicio. Decidimos hacer algo simbólico para sellar nuestro compromiso. Con la ayuda de Clara, organizamos una pequeña ceremonia en la playa, con algunos amigos nuevos que habíamos hecho en Cádiz. No era un matrimonio legal, pero era nuestro. Una promesa de amor y resistencia. Marta vino desde Sevilla, trayendo consigo un poema que había escrito para nosotras. Mientras lo leía, con el mar de fondo, sentí que todo el dolor, todo el miedo, había valido la pena por llegar a este momento. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Un día, mientras trabajábamos en la cafetería, Rosa apareció sin avisar. Traía noticias. Carmen había caído enferma. Una dolencia que los médicos no podían explicar del todo, pero que la tenía postrada. Quiere verte, Elena, dijo Rosa, con la voz cargada de emoción. No sé si está lista para aceptarte, pero te necesita. Elena se quedó en silencio, y supe que estaba librando una batalla interna. Ir a Sevilla significaba enfrentarse a todo lo que habíamos dejado atrás. Pero también era una oportunidad para sanar. O al menos intentarlo. Decidimos volver. Pero esta vez, juntas, más fuertes. Cuando llegamos a la casa de Carmen, la encontramos frágil, casi irreconocible. Nos miró con ojos cansados. Y por primera vez, no había furia en ellos. Solo una tristeza infinita. No quiero perderte, Elena, dijo, con la voz débil. Pero no sé cómo aceptar esto. Elena se arrodilló junto a su cama. Tomó su mano y le habló con una calma que me dejó sin aliento. Mamá, no tienes que entenderme. Solo tienes que amarme. No hubo una reconciliación mágica, pero hubo un comienzo. Carmen no cambió de la noche a la mañana, pero permitió que Elena estuviera en su vida. Y poco a poco, empezamos a visitarla con más frecuencia. Los vecinos dejaron de murmurar. Quizás porque el tiempo suaviza incluso los corazones más duros. Nosotras volvimos a Cádiz. Pero ahora con la certeza de que, aunque el camino había sido doloroso, nos había llevado a un lugar donde podíamos ser libres. Nuestra historia no terminó con un final perfecto, pero sí con uno real. Aprendimos que el amor, cuando es verdadero, puede soportar las tormentas más feroces. Y cada noche, cuando me dormía junto a Elena, sabía que, aunque el mundo no siempre nos entendiera, nos teníamos la una a la otra. Y eso era suficiente.